¡Ya volvimos, baby! ¡Carajo, volvimos! ¡Hemos vuelto! ¡Clásico! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Somos los mejores amigos. Silencio. De pronto, todo quedó en silencio. Pero no era el silencio calmado de una noche tranquila o de una iglesia vacía. Era un silencio inquietante, un vacío ensordecedor que me hizo darme cuenta de algo. Me había perdido en mi propia carrera. Todos hemos estado ahí. Te levantas cada mañana y sigues la misma rutina. Café, trabajo, obligaciones, responsabilidades. Un día tras otro, todo parece desvanecerse en una repetición sin fin. Al principio no lo notas. Crees que estás bien. Crees que es normal. Pero, ¿qué pasa cuando el ruido exterior se apaga y solo quedas tú, solo con tus pensamientos? ¿Te gusta lo que escuchas? Yo no. Sentía que algo dentro de mí se estaba apagando. La pasión que antes me hacía levantarme con energía, ahora parecía una chispa débil, a punto de extinguirse. Mis días eran una lista interminable de tareas. Y mi mente, un campo de batalla donde la ansiedad y la fatiga peleaban por el control. ¿Te ha pasado? Esa sensación de estar presente, pero al mismo tiempo ausente. Como si vivieras en automático, como si todo lo que haces fuera simplemente sobrevivir. Y entonces llegó el momento. No fue una gran revelación. No fue un cartel luminoso en el cielo que decía, detente. Fue más simple que eso. Fue el sonido de mi propia respiración, más pesada de lo normal. Fue el peso en mis hombros, más denso que nunca. Fue el reflejo en el espejo de alguien que ya no reconocía. Ese día tomé la decisión. Decidí parar. No porque fuera débil, no porque me estuviera rindiendo, sino porque entendí que el descanso no es el enemigo. Es la estrategia más poderosa que podemos usar. Nos han enseñado a glorificar el esfuerzo incesante, a creer que si paramos, fracasamos. Pero dime algo, ¿de qué sirve correr si no sabes hacia dónde vas? ¿De qué sirve avanzar si has perdido la razón por la que empezaste? El descanso no es una señal de derrota. Es el momento en el que te reencuentras contigo mismo. Es cuando recuperas la claridad, cuando dejas que tu cuerpo y tu mente respiren, cuando recuerdas que la vida no se trata solo de hacer, sino también de sentir. Y fue ahí, en ese descanso, donde lo comprendí. No me alejé de mis metas, me acerqué más a ellas. No perdí el tiempo, lo recuperé. No me detuve para rendirme, me detuve para regresar con más fuerza. Hoy estoy aquí para decirte que si alguna vez sientes que todo se vuelve demasiado, si alguna vez el peso de la rutina te aplasta, si alguna vez olvidas por qué empezaste, haz una pausa. No tengas miedo de escuchar el silencio, porque a veces, en ese silencio, es donde finalmente encontramos las respuestas. Cuando el ruido lo ocupa todo, el sonido del despertador, la vibración del teléfono, las notificaciones parpadeando en la pantalla, correos sin leer, mensajes por responder, reuniones, plazos, obligaciones. Desde el momento en que abrimos los ojos, el mundo nos grita, nos arrastra en una corriente interminable de información, expectativas y exigencias. Al principio, creemos que podemos manejarlo, creemos que tenemos el control, nos repetimos que es normal, que así es la vida, que así se supone que debe ser. Pero un día, sin previo aviso, el ruido se vuelve insoportable. No es un estruendo repentino, no es un estallido que nos sacude de golpe. Es más sutil, más traicionero, como ese zumbido incesante que apenas notas al principio, pero que, poco a poco, se mete en tu cabeza, en tu piel, en tus huesos, hasta que se convierte en lo único que puedes oír. Y entonces, el cansancio deja de ser físico, se vuelve mental, emocional, como una bruma espesa que lo cubre todo, que nubla cada pensamiento, que convierte cada día en una repetición monótona del anterior. No siempre es un sonido literal. A veces, el ruido es la sensación de estar haciendo mucho y logrando poco. Es la ansiedad de una agenda llena de tareas, pero vacía de propósito. Es la presión constante de sentir que nunca es suficiente, que no importa cuánto hagas, siempre habrá algo más que deberías estar haciendo. Es la culpa de tomarte un respiro. Es la sensación de entrar en una habitación y olvidar por qué llegaste ahí. Es mirar el reloj a las 6 de la tarde y preguntarte en qué momento se fue el día. El ruido nos consume, se disfraza de productividad, de éxito, de responsabilidad. Nos convence de que parar es un error, que descansar es un lujo que no podemos permitirnos. Pero,
¿Alguna vez te has detenido a preguntarte cuánto ruido puedes soportar antes de colapsar? Imagina que entras a un auditorio. Está vacío. Se siente bien, ¿verdad? Es un espacio amplio, limpio, ordenado. Cada pensamiento tiene su lugar. Cada idea fluye con claridad. Puedes sentarte, respirar y enfocarte en lo que realmente importa. Ahora imagina que, poco a poco, comienzan a entrar personas. Primero una, luego otra. Cada una trae su propia historia, su propia voz. Comienzan a hablar. Al principio es un murmullo, un ruido de fondo fácil de ignorar. Pero siguen llegando más, y más, y más. Pronto, el auditorio está lleno. Todas las voces compiten por tu atención. Gritan ideas, preocupaciones, recordatorios, críticas. No has hecho suficiente. Deberías estar trabajando. Mira todo lo que los demás han logrado. ¿Por qué sigues aquí? Intentas concentrarte, pero es imposible. Así es la mente cuando el ruido toma el control. No nos damos cuenta de cuánto nos afecta hasta que ya es demasiado tarde. Hasta que el agotamiento se convierte en un peso que nos aplasta el pecho. Hasta que las cosas que antes nos entusiasmaban se sienten como una carga. Hasta que la vida deja de sentirse como un camino y se convierte en una cinta transportadora que nos arrastra sin preguntarnos a dónde queremos ir. Perdemos la capacidad de disfrutar los pequeños momentos. El café de la mañana ya no tiene el mismo sabor. El sol en la piel deja de sentirse cálido. Las conversaciones con amigos se vuelven automáticas, como si estuviéramos presentes, pero no realmente ahí. Y lo más peligroso de todo, dejamos de escucharnos a nosotros mismos. La voz interior, esa que alguna vez nos guiaba, queda enterrada bajo el peso de tantas otras voces. Nos desconectamos de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que somos. En un mundo que nunca se detiene, elegir el silencio es un acto de rebeldía. Es decidir que nuestra paz vale más que la aprobación de los demás. Es reconocer que no podemos ser nuestra mejor versión si estamos constantemente en guerra con nuestra propia mente. Pero encontrar el silencio no es fácil. Al principio asusta. Nos hemos acostumbrado tanto al ruido que, cuando desaparece, nos sentimos expuestos, vulnerables, como si algo faltara. Pero ahí, en ese espacio vacío, es donde sucede la magia, donde recordamos quiénes somos, donde reencontramos nuestras motivaciones reales, no las que la sociedad nos impone, donde aprendemos a diferenciar entre lo urgente y lo importante. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de claridad. No se trata de abandonar todo y huir a una cabaña en el bosque, aunque si puedes hacerlo, no es mala idea. Se trata de pequeños cambios, decisiones intencionales que nos permitan recuperar el control. Empieza el día sin pantallas. Antes de mirar el teléfono, respira. Escucha el sonido del mundo a tu alrededor. Desconéctate de la prisa. No todo tiene que resolverse de inmediato. Aprende a decir no, sin culpa. Busca momentos de soledad. Un paseo sin audífonos, un café sin distracciones, unos minutos para simplemente estar. Escribe. Cuando la mente está llena de ruido, plasmar los pensamientos en papel es como abrir una ventana en una habitación cargada de humo. Recuerda qué es lo que realmente importa. ¿Para qué estás haciendo todo esto? ¿Qué es lo que en verdad quieres? No es fácil, pero vale la pena, porque en el silencio recuperas tu energía. En el silencio recuperas tu enfoque. En el silencio, vuelves a escuchar tu propia voz. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sientes que realmente estás vivo. El descanso no es una renuncia, es una estrategia. Vivimos en una era donde el agotamiento se ha convertido en una especie de medalla de honor. Se nos enseña que solo los que nunca se detienen alcanzan el éxito, que dormir poco es sinónimo de compromiso y que el descanso es un lujo que solo algunos pueden permitirse. Nos hemos convencido de que cuanto más trabajamos, más valemos, como si la productividad fuera la única medida de nuestro propósito en la vida. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar sin detenernos? Nos acostumbramos a la fatiga crónica, a depender del café y la adrenalina para seguir adelante. Creemos que el cansancio es normal, que el cuerpo y la mente siempre responderán, hasta que un día no lo hacen. Nos encontramos en un estado de agotamiento del que no podemos salir, con la cabeza nublada, sin energía, sin motivación. El descanso no es una renuncia, no es perder tiempo, no es una excusa, es una estrategia. Es la clave para la claridad, para la creatividad, para el verdadero éxito. No se trata de hacer menos, sino de hacer mejor.
Cuando nos damos permiso para descansar, dejamos de reaccionar a la vida y empezamos a dirigirla. Nos han hecho creer que la productividad constante es la única forma de avanzar. Pero la realidad es que el cerebro humano no está diseñado para trabajar sin descanso. Estudios han demostrado que la concentración y el rendimiento disminuyen drásticamente después de periodos prolongados de esfuerzo, sin pausas. Tomar descansos no solo mejora la memoria y la creatividad, sino que también nos permite procesar mejor la información, tomar decisiones más acertadas y afrontar los desafíos con mayor claridad. Imagina que eres un corredor de larga distancia. Si corres sin parar, tarde o temprano tus piernas se agotarán, tu respiración se volverá errática y tu cuerpo colapsará. Pero si aprendes a administrar tu energía, a pausar cuando es necesario, a respirar con ritmo y a escuchar tu cuerpo, llegarás mucho más lejos. La vida funciona de la misma manera. No se trata de cuánto corres, sino de cómo corres. El descanso no es un signo de debilidad, es una señal de inteligencia. Los grandes líderes, los atletas de élite, los artistas más innovadores, todos entienden que el descanso es parte de la ecuación del éxito. Michael Jordan no solo entrenaba intensamente, también priorizaba la recuperación. Einstein dormía largas horas y defendía el sueño como un componente esencial para el pensamiento profundo. Steve Jobs tomaba largos paseos para despejar la mente y encontrar inspiración. No se trata de hacer menos, sino de encontrar un equilibrio que permita hacer más con mayor calidad. Nos han vendido la idea de que descansar es sinónimo de pereza, cuando en realidad es la clave para la excelencia. Cuando aprendemos a descansar estratégicamente, no solo recuperamos energía, sino que también ganamos perspectiva. En lugar de perdernos en la rutina frenética, podemos ver el panorama completo, identificar oportunidades, encontrar soluciones innovadoras. El problema es que hemos normalizado el agotamiento. Nos sentimos culpables cuando nos detenemos, como si estuviéramos fallando, como si el descanso fuera un privilegio en lugar de una necesidad. Pero cuando no escuchamos a nuestro cuerpo y nuestra mente, las consecuencias son inevitables. Ansiedad, estrés, enfermedades, falta de motivación. No es cuestión de si pasará, sino de cuándo. El descanso es el momento en que nos reabastecemos, en que permitimos que nuestra mente procese lo aprendido, en que damos espacio a nuevas ideas. Es cuando nos alejamos del ruido y encontramos las respuestas que antes parecían inalcanzables. No esperes a que tu cuerpo te obligue a parar. No esperes a estar completamente agotado para darte permiso de descansar. El descanso no es un lujo, es una herramienta. Es la estrategia más inteligente que puedes adoptar si realmente quieres llegar lejos sin destruirte en el camino. Porque el verdadero éxito no se trata solo de avanzar sin descanso, sino de llegar con la energía suficiente para disfrutar el viaje. Lo que aprendí al tomarme un tiempo, siempre creí que la única manera de avanzar era seguir adelante sin detenerme. Como muchos, pensaba que el descanso era una distracción, una pausa innecesaria que solo retrasaba el progreso. Me decía a mí mismo que descansar era para los débiles, para los que no tenían suficiente determinación. Así que seguí empujándome más allá de mis propios límites, ignorando el agotamiento, minimizando las señales de alerta de mi cuerpo y mi mente, hasta que un día simplemente no pude más. El agotamiento no llega de un momento a otro. Se instala de a poco, como una niebla densa que cubre todo hasta que apenas puedes ver el camino. Al principio, sientes un ligero cansancio, un deseo de dormir unos minutos más. Luego, comienzas a olvidar pequeñas cosas, a perder la paciencia, a sentir que todo se vuelve pesado. Pero sigues adelante, porque eso es lo que te han enseñado. Hasta que un día, te detienes no porque quieres, sino porque ya no tienes otra opción. Ese fue mi punto de quiebre. Me tomé un tiempo, no porque lo quisiera, sino porque lo necesitaba. Y lo que encontré en esa pausa cambió por completo la forma en que veo la vida. Lo primero que aprendí es que descansar no significa fracasar. Nos han enseñado que el tiempo de descanso es tiempo perdido, pero es todo lo contrario. Es en el descanso donde realmente nos encontramos con nosotros mismos, donde entendemos qué estamos haciendo y por qué. Es en el silencio donde aparecen las mejores ideas, donde el ruido de la rutina deja de interferir y podemos escuchar nuestra verdadera voz. Aprendí que detenerse no significa quedarse atrás. Muchas veces tememos que, si nos tomamos un tiempo, los demás nos superarán, que perderemos oportunidades, que el mundo seguirá girando sin nosotros.
Pero lo cierto es que no se trata de la velocidad con la que avanzamos, sino de la dirección en la que nos movemos. De nada sirve correr sin rumbo. Un descanso bien tomado nos permite evaluar si estamos realmente yendo hacia donde queremos. Otra lección importante fue entender el valor del presente. Cuando estás atrapado en la inercia del día a día, siempre estás pensando en lo siguiente: la próxima tarea, el próximo objetivo, la siguiente meta. Pero cuando te detienes, empiezas a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Descubrí que el café tiene un aroma más profundo cuando lo bebes sin prisas, que la luz del sol filtrándose por la ventana en la mañana tiene un calor especial, que la risa de las personas que amas tiene un sonido diferente cuando realmente la escuchas. Descubrí también que el mundo sigue adelante sin mí, y eso es liberador. Pasamos la vida creyendo que debemos estar en todos lados, responder a todos los mensajes, atender todas las llamadas, cumplir con todas las expectativas. Pero la verdad es que el mundo no se derrumba si nos damos un respiro. Nada es tan urgente como nos han hecho creer. Aprender a soltar el control fue una de las lecciones más difíciles, pero también una de las más necesarias. Otra cosa que entendí en mi tiempo de descanso es que el cuerpo habla, y siempre tiene la razón. El problema es que no lo escuchamos. Nos dice cuándo estamos cansados, cuándo necesitamos parar, cuándo estamos forzando demasiado. Pero en lugar de atender esas señales, las ignoramos. Las disfrazamos con café, con distracciones, con excusas, hasta que un día el cuerpo se impone, y lo hace de la peor manera, con enfermedades, con crisis de ansiedad, con insomnio, con fatiga extrema. Ahora sé que escucharme es más importante que cualquier lista de pendientes. Me di cuenta de que la creatividad necesita espacio. Siempre me pregunté por qué, en medio del agotamiento, me costaba tanto encontrar soluciones, tener ideas nuevas, sentirme inspirado. Ahora sé que la creatividad no florece en la prisa. Es en el descanso donde la mente encuentra conexiones inesperadas, donde las ideas surgen sin esfuerzo. Tomarme un tiempo me permitió redescubrir la emoción de crear sin presión, de pensar sin urgencia. Aprendí que hay un gran poder en el silencio. En un mundo que constantemente nos bombardea con información, con notificaciones, con demandas, el silencio es un refugio. Al principio puede parecer incómodo, incluso aterrador, pero con el tiempo descubres que en el silencio encuentras respuestas que nunca habrías oído en el ruido. Entendí que la productividad no es sinónimo de valor. Nos han hecho creer que cuanto más hacemos, más valemos, que nuestra identidad se mide por nuestros logros, por lo ocupados que estamos. Pero la verdad es que somos mucho más que lo que producimos. Nuestro valor no está en cuánto hacemos, sino en quiénes somos. Descubrí que tomarse un tiempo es un acto de valentía. En una sociedad que glorifica el agotamiento, detenerse es casi un acto de rebeldía. Pero es una rebelión necesaria, porque solo cuando te permites parar, puedes ver con claridad. Aprendí que el descanso no es un lujo, es una necesidad. No es algo que se gana después de trabajar duro, sino algo que debemos priorizar siempre. Porque si no nos cuidamos, si no nos permitimos recuperarnos, nada de lo que hagamos valdrá la pena. Ahora, después de haberme tomado ese tiempo, veo la vida con otros ojos. No me obsesiono con correr sin sentido. No siento culpa por descansar. No me castigo por tomar pausas, porque entendí que el verdadero éxito no es avanzar sin descanso, sino avanzar con propósito, con energía, con claridad. Tomarse un tiempo no es perderlo, es invertirlo en lo más importante, en uno mismo. Y esa es la mejor lección que pude haber aprendido. Volver con más fuerza que nunca. Hay momentos en la vida en los que sentimos que hemos llegado a un límite. El cansancio se acumula, las responsabilidades nos abruman, y sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en una rutina que nos desgasta más de lo que nos fortalece. Es en esos momentos cuando surge la necesidad de hacer una pausa, de alejarnos, de tomar un respiro. Pero aquí está la clave. No se trata de rendirse, sino de recargar fuerzas. Porque cuando tomamos distancia, cuando nos damos el tiempo de sanar, de reflexionar y de reconstruirnos, podemos regresar con más fuerza que nunca. Hacer una pausa no es un signo de debilidad, es una estrategia de resistencia. Es el silencio antes del rugido, la calma antes de la tormenta. Es el momento en el que nos reagrupamos, nos reencontramos con nosotros mismos y volvemos con una determinación renovada. Y aunque el mundo nos haya enseñado que detenernos es perder,
La verdad es que, muchas veces, es la mejor manera de avanzar. Cuando decidí tomarme un tiempo, al principio sentí miedo. La ansiedad me susurraba que estaba perdiendo oportunidades, que los demás seguirían adelante mientras yo me quedaba atrás. Pero lo que descubrí fue todo lo contrario. En ese espacio de descanso, encontré respuestas que jamás habría hallado en medio del ruido. Me di cuenta de que no se trata solo de seguir adelante, sino de hacerlo con propósito, con claridad, con energía renovada. Regresar después de un descanso es como volver a la superficie después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Todo se siente más nítido, más intenso. Los colores son más vibrantes, los sonidos más claros, las ideas más frescas. Es una sensación de renacimiento, de reencontrarse con la versión más fuerte y consciente de uno mismo. La pausa me enseñó que la energía no es infinita, que por mucho que queramos dar siempre el 100%, no podemos hacerlo si no nos recargamos. Descubrí que el cuerpo y la mente tienen sus propios límites y que ignorarlos solo nos lleva al colapso. Pero también aprendí que cuando respetamos esos límites y les damos el tiempo necesario para recuperarse, podemos alcanzar niveles de rendimiento mucho más altos de lo que jamás imaginamos. Volver con más fuerza que nunca no significa regresar y hacer lo mismo de antes, sino hacerlo mejor. No se trata solo de recuperar el ritmo, sino de cambiar la mentalidad. Aprendí a priorizar lo que realmente importa, a no desgastarme en cosas que no suman, a enfocarme en lo que de verdad vale la pena. Dejé de decir sí a todo por miedo a quedar mal y empecé a poner límites, a proteger mi energía, a ser más estratégico con mi tiempo. Descubrí que la pasión, cuando se descuida, se apaga. Que no importa cuánto amemos lo que hacemos, si no nos damos un respiro, si no nos permitimos desconectar de vez en cuando, el fuego se va apagando poco a poco. Pero cuando nos damos la oportunidad de alejarnos y volver con una nueva perspectiva, la pasión se enciende con más fuerza. Aprendí que el descanso no es solo físico, sino también mental y emocional. Muchas veces creemos que basta con dormir unas horas más o tomarnos un fin de semana libre. Pero la verdadera recuperación va más allá. Se trata de limpiar la mente de preocupaciones innecesarias, de soltar cargas que no nos corresponden, de liberarnos de la presión autoimpuesta de ser siempre perfectos. Cuando volví, me di cuenta de algo poderoso. El mundo no se detiene cuando nos tomamos un descanso, pero tampoco nos deja atrás. Al contrario, nos espera con nuevas oportunidades, con nuevos desafíos, con nuevas lecciones. Y la diferencia entre volver agotado o volver con más fuerza que nunca está en cómo usamos ese tiempo de pausa. Ahora sé que el verdadero crecimiento no ocurre solo en el movimiento, sino también en la quietud. Que a veces las mejores decisiones no se toman en la prisa, sino en el silencio. Que la verdadera fortaleza no está en resistir hasta colapsar, sino en saber cuándo es momento de parar, recuperar fuerzas y regresar con una energía renovada. Volver con más fuerza que nunca significa haber aprendido de la pausa. Significa regresar con una nueva visión, con una estrategia mejorada, con un propósito más claro. Significa no solo retomar el camino, sino recorrerlo con más determinación, con más confianza, con más poder. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. ¿Necesitas una pausa? Escucha a tu interior. El mundo nunca se detiene. Todo sigue girando a una velocidad que muchas veces nos abruma. Las responsabilidades se acumulan. El ruido exterior se vuelve ensordecedor. Y sin darnos cuenta, nos encontramos atrapados en una rutina que nos consume. Pero, ¿alguna vez te has detenido a escuchar lo que tu interior realmente necesita? ¿Has prestado atención a esa voz interna que, en medio del caos, te susurra que es momento de parar? Vivimos en una sociedad que glorifica la productividad sin descanso. Nos han hecho creer que pausar es sinónimo de fracaso, que detenernos es perder el tiempo. Pero la verdad es que ignorar nuestras propias señales de agotamiento solo nos lleva al colapso. El cuerpo habla, la mente también. Nos envían señales claras: fatiga constante, falta de motivación, irritabilidad, esa sensación de estar haciendo mucho, pero logrando poco. Y si no aprendemos a escucharlas, nos veremos obligados a parar cuando ya sea demasiado tarde. Escuchar a tu interior no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Requiere honestidad, requiere reconocer que no somos máquinas, que nuestra energía tiene límites y que, si queremos seguir avanzando con fuerza, debemos aprender a recargarnos. Se trata de mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿cómo me siento realmente? ¿Estoy viviendo con propósito?
o simplemente sobreviviendo el día a día. Muchas veces ignoramos esa voz interna porque nos asusta lo que puede decirnos. Nos aterra la idea de que quizás necesitemos hacer cambios, soltar cosas, redefinir prioridades. Pero el silencio tiene respuestas que el ruido nunca nos dará. Cuando nos permitimos hacer una pausa consciente, descubrimos que no estamos perdiendo el tiempo, sino ganando claridad. Imagina que eres un arquero. Si disparas una flecha sin haber apuntado bien, sin haberte tomado un segundo para enfocarte, lo más probable es que falles. En la vida pasa lo mismo. Si seguimos corriendo sin dirección, sin detenernos a evaluar si realmente estamos en el camino correcto, terminaremos gastando toda nuestra energía en algo que no nos lleva a donde queremos estar. La pausa es estratégica. No se trata de rendirse ni de quedarse estancado, sino de tomar aire antes de sumergirse de nuevo. Es el momento en el que recuperamos fuerzas, en el que reajustamos nuestra brújula interna y nos preparamos para volver con más determinación. No esperes a que el agotamiento te obligue a detenerte. Aprende a escuchar a tu interior antes de llegar a ese punto. Date el permiso de pausar, de respirar, de reconectar contigo mismo. Porque solo cuando nos damos el tiempo de escucharnos, podemos encontrar las respuestas que realmente necesitamos. Así que dime, ¿necesitas una pausa? Escucha. Tu interior ya tiene la respuesta. Si están disfrutando del contenido, los invito a suscribirse para no perderse ni un solo video. Solo den clic al botón de suscripción y activar la campana de notificaciones. Únanse a esta comunidad. Gracias por su apoyo.